Amén. Damos gracias al Señor en este día tan precioso y tan maravilloso. Estamos en la Iglesia Cristiana Multitud de Santa Cruz, Bolivia, y en vivo y en directo. Yo quisiera que acá está la pastora Cecilia, que dé un saludo. Bendiciones, gracia y paz. Amén. Allá está Elías también. Elías, bueno, ahí está. Un saludo, Elías. Saluda a los amigos y los hermanos en el nombre de Jesús. Acá está también, hermanos, quien ella siempre está ayudando con la grabación. Así que, qué precioso es nuestro Señor. Estamos desde la Iglesia Cristiana de Multitudes también, donde vivimos. Allá está también Raquel, siempre está también ahí, atenta a las grabaciones. Damos gracias al Señor. Amén. Y bien, vamos a continuar en este día tan maravilloso. Y yo quiero saludar a todos los amigos y hermanos que nos ven en otros países, parientes también, pastores, ahí Estados Unidos, España, Finlandia, Suiza, Brasil, Argentina, Chile, Francia y a otros amigos y hermanos de otros países que también están siempre prestos para recibir la poderosa palabra del Señor. Bien, vamos a escuchar una canción tan linda, tan preciosa, una de esas canciones que hace mucho tiempo que se la ha cantado y usualmente ha sido de gran bendición. Y en este momento va a cantar el grupo Inspiración. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que tiene su brazo. El creador de los cielos. Mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El creador de los cielos. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiene su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiene su brazo, el creador de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Bien, yo quiero que leamos la Sagrada Escritura en San Mateo,
capítulo 27, y dice así desde el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Capítulo 28, versículo 1 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables al corazón. Oramos por cada hermano y amigo que también recibe tu palabra, Señor. Oramos para que seas tú dirigiéndonos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. El poder de Jesucristo en su muerte. El poder de Jesucristo en su muerte. Medio raro, ¿no? De que la muerte tenga poder. Pero solamente la muerte de Jesucristo es la que tiene poder. Amén. Qué bendito es el Señor. El poder de Jesucristo en su muerte fue asombrosamente. El poder de Jesucristo en su muerte fue asombrosamente. Y eso es lo que vamos a ver en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Pero si antes de decirle, ¿sabe qué? El pecado más grande, el golpe más grande que hay en las naciones de la tierra es el pecado. Ese es el virus más grande que hay. Y eso es lo que la gente no habla, las potencias no hablan de eso. Yo les digo que si todas las naciones nos volvemos a Dios, no va a haber virus que se detenga. No va a haber virus que se detenga. Entonces, este es el momento preciso para que nosotros nos volvamos a Dios. Sabemos que Rusia, sus gobernantes, ellos no creen en Dios. Prohíben la predicación de la palabra. Sabemos que también la potencia china también no cree en Dios. Y así otros podemos mencionar. Pero también vemos potencias como Estados Unidos, que ellos sí creen en Dios. Y el presidente de los Estados Unidos, él decretó un día de oración. Y yo le hablo desde Bolivia. Y también, yo sé que también aquí en Bolivia tenemos un presidente, una mujer que ama y teme al Señor. Y dice la palabra del Señor: bien, bendita la nación cuyos gobernantes
temen y aman a Dios. Amén. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer las naciones? Volvernos a Dios, y ahí no va a haber virus que se aguante, que se resista en el nombre de Cristo Jesús. Así que volvámonos a Dios. Y este es un momento preciso de que estemos encerrados para buscar más del Señor. Si no hemos entendido el mensaje, eso sí que estamos listos. Eso sí que estamos listos. ¿Por qué? Porque ya que estamos encerrados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar más al Señor. ¿Qué tiempo le estás dando al Señor? Ya no hay ninguna excusa para que tú digas, lo que pasa es que yo no tengo tiempo. Tienes bastante tiempo. ¿Qué tiempo le estás dando el lugar a la lectura de la palabra? ¿Qué tiempo de lectura le estás dando cada día? ¿Qué tiempo de oraciones dedicadas al Señor ahí a solas le estás dedicando al Señor? ¿Verdad? ¿Qué tiempo? Pero, volviendo nuevamente al tema, hoy, domingo, recordamos la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació una sola vez y murió una sola vez. No es que cada año nace, no es que cada año muere, sino que una sola vez, en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a mencionar algo. Yo quiero que miremos y reflexionemos algo sobre el poder de la muerte de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, una muerte realmente que fue tan asombrosa. Miren, ahí lo estamos leyendo. Número 1, ¿qué pasó cuando Jesucristo murió? Dice que el velo, gloria a Dios, el velo del templo se rasgó en dos. Número 1, de repente tú puedes encontrar más de las que yo voy a mencionar, pero yo estaba reflexionando sobre esto. 1, el velo del templo se rasgó en dos. Miren ustedes, en el tiempo, en la ley de Moisés, estaba el tabernáculo. Y en el tabernáculo estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y estaba también el atrio, lo de afuera. Más, cuando este velo se rasgó en dos, ¿qué es lo que estamos viendo? Hoy, que vivimos bajo la gracia del Señor, ya no bajo la ley, ¿sabe qué? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo se han hecho uno solo, donde podemos todos tener el acceso de poder glorificar y exaltar el nombre del Señor. Antes solamente, una vez al año podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero ¿sabe qué? Yo te quiero decir que en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. En otras palabras, todos cuando hemos entregado al Señor, vinimos a Él y nos rendimos a Él, somos sacerdotes. Todos podemos acercarnos, todos podemos entrar al lugar santísimo, todos podemos tener la comunión, el acercamiento con el Padre en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. ¿Verdad? Tú puedes interceder. Ya no tienes que decir acá el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, sino que todos tenemos el privilegio de acercarnos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, cuando el velo del templo se rasgó en dos por el poder de la muerte de Jesucristo, las barreras de divisiones que habían, eso que nos separaba de que nosotros no podamos acercarnos al Señor, o de que solamente personas indicadas podían entrar, mas nosotros reconocemos al Señor, reconociendo que Él es nuestro Señor, nos humillamos, nos arrepentimos y podemos tener acceso libremente de comunión con el Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, qué precioso es nuestro Señor. Así que todo muro ha sido derrumbado. Muros que nos separaban, muros de división, eso ha caído, ha sido destruido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y número 2, mira lo que pasó por el poder de la muerte de Jesucristo. Se produjo un terremoto. Dice que la tierra tembló. Se produjo un terremoto. En el nombre de Cristo Jesús dice que las piedras se abrieron, se hicieron pedazos. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa ahora? Que ese pecado que había en nosotros, cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nos reconciliamos con Él, realmente
Eso, gloria a Dios, nuestra vida fue completamente restaurada en el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo deshizo ese pecado, esa separación que había de nosotros con Él. Mas ahora también podemos tener acceso libre y entrada a nuestro Señor Jesucristo y tener comunión con el Padre en el nombre de Cristo Jesús. Así que todo muro de pecado ha sido destruido. Todo muro de orgullo ha sido destruido por la palabra del Señor. Todo muro de soberbia el Señor deshizo. Y eso es deshecho cuando nosotros nos venimos al Señor. Cuando nosotros nos reconciliamos con el Señor. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios. Cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador por siempre y para siempre. Amén. Qué precioso que es el Señor. Qué tremendo poder del Señor cuando Él murió. Qué impacto maravilloso en el nombre de Jesús. Y número 3, ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Muertos, 3 muertos resucitaron. Muertos resucitaron. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, muertos resucitaron. Los nichos de cristianos que habían muerto en el Señor se abrieron. Y dice que muchos cristianos resucitaron. Muchos cristianos resucitaron y ellos volvieron a estar en casa con sus seres queridos. Bueno, gloria al Señor, para morir nuevamente. Y después nuevamente también resucitar. Realmente esto fue tan tremendamente maravilloso. Qué privilegio que tuvieron estos hermanos que murieron, pero nuevamente volvieron a resucitar. Dice que los cristianos, ellos que eran cristianos, resucitaron cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! ¿Verdad que es maravilloso? ¿Verdad que eso es glorioso? Solamente el poder de la muerte de Jesucristo, eso pudo hacer. Imagínense. Te has puesto a pensar, o si no habías visto, si no habías meditado en esto, cómo sería el impacto de la familia, que dijeron, pero si él había muerto, si él era mi vecino, él era una persona que amaba a Dios, una persona que se congregaba, hablaba, oraba, predicaba, pero él murió y ahora ha resucitado, está aquí, lo tengo, estoy conversando con él. ¿Te imaginas ese impacto que hubo? Hoy, seguramente que gente de esa época seguramente que quedaron enloquecidos, impactados por todo lo que había pasado. En el nombre de Cristo Jesús. Qué tremendo que es nuestro Señor. Glorificamos y exaltamos el nombre de Cristo Jesús. Morir, resucitar y encontrarse con sus seres queridos. Pero va a llegar el día, dice la palabra del Señor, que cuando Él venga, todos los que estén muertos van a resucitar para encontrarse con Jesucristo. Si la iglesia, que somos nosotros, gloria a Dios, si tú y yo ya hemos muerto, vamos a resucitar cuando Jesucristo venga para encontrarnos con Él en el aire. Pero va a ser cuando Él venga, en el nombre de Cristo Jesús, cuando venga por su iglesia. Glorificamos el precioso nombre del Señor. Gracias, Jesús. Número 4. ¿Sabe qué? La muerte fue un gran testimonio. La muerte del Señor Jesucristo fue un gran testimonio en el nombre de Cristo Jesús. Miren ustedes, Jesucristo muerto, lo que impactó su muerte. ¿Cómo sería vivo? ¿Cómo será ahora que Él vive, que ha resucitado? Con más fuerza y poder. Su poder es tremendo. No hay nada imposible para Él. Hoy en día, Él tiene el poder para seguir resucitando muertos espiritualmente y físicamente. Tú y yo fuimos uno de nosotros cuando nosotros conocimos al Señor, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, cuando nosotros nos volvimos a Dios. Él hizo un milagro extraordinario espiritualmente. ¿Cuál fue ese milagro? Él nos resucitó espiritualmente. Gloria a Dios. Y aún también físicamente Él sigue resucitando muertos. No hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para el Señor. Porque Él dijo, aunque esté muerto, viviré. Aunque esté muerto, vivirás. Yo sé que si tú crees en mí, le dice, gloria a Dios, Jesús, a una de las mujeres, gloria a Dios,
aunque esté muerto, vivirá. Yo sé que si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén. Si tú crees, verás la gloria de Dios. No hay nada imposible para Él. Entonces, número 4, la muerte fue un gran testimonio. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Gloria a Dios. El centurión, sus soldados que custodiaban el cuerpo de Jesús cuando murió, la gente que estaba ahí, los seguidores, los discípulos de Jesús, ellos presenciaron todo esto. ¿Y sabe qué dijeron ellos? ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo el centurión? ¿Qué dijo sus soldados? Cuando esto ocurrió, cuando Jesucristo murió y este impacto fue tremendo, dijeron ellos, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por lo que habían visto. ¿Y cómo dirían cuando Jesucristo resucitó? Aún más todavía, ese impacto fue más grandioso en el nombre de Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! La gente quedó trastornada. Pero tú y yo que conocemos al Señor, que hemos optado a seguir y servir al Señor, eso nos impacta para poder seguir adelante, para que nuestra fe crezca, para que no volvamos atrás y exaltemos, glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Oh, gloria a Dios! Bendecimos el nombre del Señor. Y hoy en día, hoy domingo que se recuerda la resurrección de Jesucristo, podemos decir verdaderamente, Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no se quedó en la tumba. No está hecho, no se quedó en la tumba para hacerse tierra. Él resucitó al tercer día y Él vive. Él vive en el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo resucitó. Jesucristo venció la muerte y resucitó. Jesucristo venció a Satanás, lo derrotó, lo destronó, lo desarmó y lo destruyó en el nombre de Cristo Jesús. ¡Qué tremendo es nuestro Señor! A Él es que seguimos. A Él seguimos y servimos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! Yo te quiero decir, sin temor a equivocarme, en el nombre de Jesús, si tú y yo nos agarramos, nos aferramos, vivimos en el Cristo resucitado de la gloria y seguimos sus mandamientos y hacemos su voluntad, no va a haber virus, no va a haber coronavirus, no va a haber pandemia mundial que pueda resistirse ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Si la gente se vuelve a Dios, le pide perdón, el cáncer, el virus, que no hay medicina que cure, es el pecado. Pero el Señor tiene la solución. Cuando tú y yo venimos a Él y le pedimos perdón y Él nos perdona, y todo virus de pecado, pandemia, va a tener que irse. No va a tener que resistir el poder de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Si las naciones de la tierra, los gobernantes de la tierra, si todos nos volviéramos a Dios, hoy no dicen, ¿sabe qué? Hoy no están diciendo que lo más peligroso, el sufrimiento más grande que vive la humanidad es el pecado. Solamente dicen la pandemia. Pero yo te quiero decir, eso sí, se le ha escapado de las manos. El dolor más grande, el flagelo más grande por la cual vive la humanidad y el cáncer más grande es el virus del pecado. El virus del pecado. Tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios y decirle, Señor, yo sé, Señor, que tú vives. Yo sé, Señor, que en tus manos está la solución, Señor. Y yo vengo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Glorificamos y exaltamos al Señor. Bien, vamos a darle gracias al Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Dale música de fondo. Esa canción de inspiración, qué tremendo. Aleluya. Decirle ahí donde tú estás. Te damos gracias, Señor. El Señor es mi Rey. Te damos gracias, Señor, porque tú resucitaste. Decirle gracias, Señor, porque tú no quedaste en la tumba. Tu tumba, Señor, quedó vacía.
música de fondo. Un poquito más, subir un poquito más. Ahí, amén. Decirle gracias, Señor, porque tú no te quedaste en la tumba. Tu tumba quedó vacía, Señor. Muchos hombres en la historia pasaron y quedaron allí en la historia. Mas tú, Señor, no quedaste en la historia, sino que tú sigues siendo el mismo de hoy y de siempre, Señor. Tú vives, tú reinas, Señor. Por eso es que yo estoy completamente agradecido contigo, Señor. Gracias. Porque tú resucitaste, porque me perdonaste, Señor, y me diste vida, vida eterna, vida en abundancia, Señor. Gracias, Padre, por acordarte de mí. Gracias, Señor, por escuchar mis oraciones. Gracias, Señor, por recibirme. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bueno y no hay nadie como tú, Señor. Oh, Señor, exalto tu nombre. Declaro tu grandeza y tu poder, Señor, sobre las naciones de la tierra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y ten misericordia, Señor, de este flagelo que vive la humanidad, Señor. Flagelo de pecado, flagelo de peste, de enfermedad, Señor. Pon tu mano restauradora y frena, Señor. Quita toda ira, Padre. Quita toda enfermedad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Toca los corazones, Señor, de los gobiernos mundiales. Toca los corazones, Señor, de nuestros gobiernos, de nuestras autoridades, de nuestros países, de aquí de Bolivia, de tu país donde tú vives. Quita, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia, Padre. Oramos, Señor, por esa gente que está en cama, Señor, sufriendo este flagelo. Te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia y pon tu mano sanadora, Señor. Y declaramos sanidad en esas vidas donde se encuentren postradas, en los hospitales, Señor, en las clínicas, en las casas, en el nombre de Cristo Jesús. Gente, Señor, que está en estado de coma, en terapia intensiva, Señor, en el nombre de Jesús, levántala, Padre, por la sangre de Jesucristo. Sálvala, Señor. Gente que no te conocen a ti, Señor. Gobiernos de que no te conocen a ti, Señor. Que nos volvamos a ti, que nos reconciliemos, Señor. Perdónanos de todos nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre bueno, por darnos la vida. Gracias, Señor, por perdonarnos. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Hay poder en ti, Señor. Glorioso eres tú. Gracias porque tú vives. Dale volumen. Oh, gracias, Jesús. Que te guía mi paso, eres en su brazo, el creador de los cielos. Sí, Señor. Gracias, sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Oh, gracias, Jesús. Hay poder en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres glorioso, Jesús. ¿Sabes cómo se siente? Gracias. Has estado estudiando mucho. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.